Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa en el canal de Pablo Fontiroy. Esta mañana me demoré un poco más en subir el video de las 9 de la mañana porque quise ir a hablar con abogados especialistas en el combate de la corrupción para que me explicaran esta frase que utilizan bastantes políticos chilenos últimamente, que es de la responsabilidad es individual, sobre todo en los casos de corrupción. Esto es una de las frases que constantemente los políticos chilenos, y no solo los que están en sus funciones, estamos hablando del gobierno de Chile, fiscalía, jueces, periodistas y todos los que están al servicio de la política utilizan. Las responsabilidades son individuales, pero realmente las responsabilidades son individuales en términos de corrupción. Esto lo estamos viendo hoy en esta relación que hay en Chile entre Chile Vamos y Hermosilla, es decir, entre la derecha, que es originaria, diríamos, desde la que se desprende el Partido Republicano y Evópoli, a el Partido Comunista, del cual Hermosilla supuestamente era uno de los papis de inteligencia. Acá, mis queridos amigos, tenemos que echar por tierra una de estas frases utilizadas en la política chilena y tenemos que empezar a utilizar una nueva frase. La responsabilidad es colectiva. Hoy, sin lugar a dudas, para la derecha y para la izquierda es un problema comenzar a conseguir candidatos creíbles para los partidos políticos y sobre todo para estas elecciones municipales, sin ni hablar de las elecciones a diputados, senadores o las elecciones presidenciales. Está muy complicado y a eso, si le agregamos la opción del voto nulo que viene a castigar a los partidos políticos corruptos que han robado nuestro dinero desde 1990, el panorama para la carrera de la política en Chile, vivir de nuestros impuestos, de tus impuestos y los míos, realmente se torna bastante compleja. No solo por sus redes y sus telarañas y la implicancia que tiene todo este prebendarismo y nepotismo al que estaban acostumbrados y que se está cayendo a pedazos, sino que porque ahora no basta solo con conseguir firmas y ordenarle a sus militantes sostener una candidatura independiente para beneficio de un partido político. O ya no basta decirle a los militantes que se cambien de domicilio todos juntos. O ya no basta con decirle a los militantes ahora vamos a darle nuestro patrocinio a tal o cual candidato. No. Ya ese viejo truco ya lo descubrimos, no les creemos y finalmente hoy ser un candidato transparente y honesto es mucho más difícil. Eso ya no sirve. Ahora, a todo lo que yo les nombré, además le tienen que sumar que ninguno de estos candidatos tenga ninguna vinculación con las redes, no de Hermosilla. No. Si acá no es Hermosilla. Acá el tema, y vamos un poquito más atrás, vamos a ver que todos estos escándalos comienzan a explotar luego de la muerte de Tellier y luego de la muerte, y se intensifican luego de la muerte de Sebastián Piñera. Una vez caídas los tentáculos principales de esta maraña de la política chilena, hoy los dardos apuntan a sus edecanes, a sus lugartenientes, al lugarteniente de Tellier, estamos hablando de Hermosilla, estamos hablando del lugarteniente de Piñera, estamos hablando de Chadwick, izquierda y derecha. La misma enfermedad que hoy nos tiene muy mal a todos los chilenos. Hoy hay una discusión interna en todos los partidos políticos porque todos y cada uno de los políticos está revisando las opciones para ver si no tienen implicancia en los audios de Hermosilla. La defensa de Hermosilla, el abogado, confirmó la información que habíamos dado hace bastantes meses en este canal. Muchos han utilizado la frase de la caja de Pandora, de que en las presidenciales se venían más filtraciones.
Pero de forma ingenua, quienes están detrás de Hermosilla creen que publicando los audios que implican a los jueces y a la fiscalía se va a poner fin a lo que va a pasar el próximo año. No, mis queridos amigos, han sido ingenuos. Quienes están detrás de Hermosilla, quienes están en los partidos políticos, creen que estos son los únicos audios. Creen que esto es lo único que enloda la política chilena. Pobre guaguita, no cachan nada. Estos no son los únicos audios. Esto no es lo único que hay para desenmascarar las redes de corrupción de la política chilena. Hay mucho más. No es solo Hermosilla ni Chadwick. No es solo el caso Convenio y el caso Fundaciones. Hay más. Pero no soy yo el que lo va a anticipar. Para terminar de una vez por todas con que a lo mejor el caso esté siendo manipulado, no sé con qué intereses, por la vía de ir filtrando de a poco estas cosas, creo que es mejor ponerle término a esta discusión, obteniendo esa información. Lo voy a hacer público, señaló la defensa. Esto dijo la defensa del superagente 86 del Partido Comunista. Estamos hablando del capo de inteligencia que cayó por su propia boca. Estamos hablando del hermano del abogado Hermosilla. A ver, al hermano del abogado Hermosilla. Pobre guaguita. Esto no es lo único que hay. Lo de su hermano es un moco de pavo. Hay cositas, se vienen cositas mucho más interesantes. Dentro de todo esto, hasta salió salpicado Sichel, que ya es un político sin ningún peso. El único peso que tuvo fue cuando fue nombrado a dedo en el Banco del Estado y sin ningún mérito. Pero, a ver, Sichel se defendió. Primero negó todo, pero ahora dijo: las menciones hacia mi persona, realizadas y expuestas en la formulación del querellado, generan un enjuiciamiento público. Claro, estamos en sociedades interconectadas donde toda la sociedad hoy puede opinar. Ya no pueden tapar las opiniones de la sociedad, afectando mi reputación. La pregunta es: ¿cuál es la reputación de Sebastián Sichel? Ya que las imputaciones se basan en hechos falsos, que además se hacen públicas dentro de un ámbito de investigación en contra del querellado por otros delitos. Pero esto señala un escrito que presentó Sichel a la Fiscalía Oriente luego de que en los WhatsApps de Hermosilla se diera cuenta de gestiones que intentó hacer el abogado con el exministro cuando era presidente del Banco de Estado en el año 2020. El año de los fraudes electrónicos. ¿Se acuerdan a cuánto nos clonaron las tarjetas de ese año 2020? Estaba el chancho tirado. Bueno, Sichel, de hecho, ha tenido que seguir abordando el asunto públicamente. Desde la redacción de La Tercera, el ex abanderado indicó: a mí nadie me vincula al señor Hermosilla. El señor Hermosilla trata de vincularme a él. Y agregó: no me parece justo cuando lo que se muestra en la evidencia del juicio, es que yo rechacé el crédito, no lo aprobé y no le contesté el llamado, que tratan de vincularme y por eso me querellé. Además, dice Sichel, que obviamente fue dañado en su reputación, dice él. Bueno, don Sebastián, sería súper interesante que escribiera acá abajo del video a cuál reputación se refiere y la detallara para que nosotros lo conociéramos un poco más, porque en realidad, aparte de ser nombrado a dedo presidente del Banco de Estado, no tiene como ninguna otra gracia. Lo entretenido de todo esto, y no lo digo por Sichel, punto aparte, es que ahora cada uno se está tratando de salvar el potito. No hay estrategia común. Eso obviamente queda en evidencia en declaraciones que se están realizando por todos lados en los últimos días de parte de la derecha y de la izquierda, lo que preocupa a ambos sectores frente a las elecciones municipales y un voto nulo que sigue creciendo. Y en este sentido, por ejemplo, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo
la semana pasada que el exministro Chadwick hizo un comunicado de prensa hace un par de días atrás y él tomará la decisión de cuándo cree que será necesario hablar. Es un tema que está en los tribunales de justicia. No tiene nada que ver con nosotros como partido. Y acá es donde empiezan a jugar y a desmarcarse los políticos que son tan malos, son tan pencas los políticos chilenos para sacarle el poto a la jeringa. Recuerdo nomás, hace muchos años atrás, que alguien me dijo que detrás de la UDI estuvieron, obviamente, Jaime Guzmán, Ricardo Palma Salamanca, también que habría estado Pablo Longueira, íntimo de Hermosilla, que salieron con Chadwick en la revista Capital en el año 2014, que estuvo en la fundación del partido también Joaquín Lavín, que anda desaparecido hace mucho tiempo, que estuvo Andrés Chadwick, y que también estuvo junto a ellos, habría estado en la fundación del partido Evelyn Matei. ¿Qué será de cierto en todo esto? No sé, pues. Chadwick, el mismo que tiene 190 millones que lo unen con Hermosilla, pero que se la habrían pagado por fuera según los audios, una cosa rara. Hernán Larraín, ministro de Justicia de Sebastián Piñera, y Jorge Alessandri, pariente de Felipe Alessandri, pues, el señor de los fondos del ACNUR y la administración de las realidades, y que no se mete en la pelea chica y que va a llenar a los Arnechea de favela. Por supuesto, Evelyn Matei, que hoy de forma desesperada se está tratando de desmarcar. A ver, acá las responsabilidades no son individuales, y si toda esta gente tiene que ver con la UDI porque fueron sus fundadores o estuvieron militando ahí, recordemos que también José Antonio Kast perteneció a la UDI, o sea que todos ellos pertenecieron a esta forma de hacer política, nepotismo, prebendarismo, o por lo menos la vieron, corrupción, y no dijeron nada. Porque acá es súper fácil sacarle el poto a la jeringa. Y si las responsabilidades son individuales, entonces ¿por qué hoy Evelyn Matei y Kast, si vieron todo esto, no lo denunciaron? ¿Por qué si todos sabían, no lo denunciaron? Porque no denuncian al sector. Eso también los convierte en cómplices. ¿Las responsabilidades realmente son individuales? Y acá es donde esta mañana estuve hablando con algunos abogados expertos en investigación de la corrupción en la política de Latinoamérica, y ¿se puede afirmar que la corrupción sí tiene responsabilidades individuales? Bueno, en cierto sentido sí, cuando los hechos de corrupción son perpetrados por un lobo solitario, o sea que se levantó un día y dijo voy a chorear fondos públicos y la voy a hacer solita y no voy a tener la complicidad de nadie. Claro, porque la corrupción es un acto deliberado. La corrupción implica una decisión consciente de un individuo de abusar de su poder o posición para obtener beneficios personales, porque se levantó en la mañana y dijo voy a robar. ¿Tiene responsabilidad penal única? Claro. Las leyes penales obviamente establecen sanciones para cada individuo que comete actos de corrupción, reconociendo obviamente su responsabilidad individual. Desde el análisis criminológico, hay que recordar que la criminología, a diferencia de la criminalística, estudia las causas de la corrupción, incluyendo los factores individuales. Acá se estudia la codicia, acá se observa la ambición y, por supuesto, la falta de ética. Cuando uno ve políticos que tienen falta de ética, como hoy son todos, la gran mayoría, en realidad son todos los políticos que hoy están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el gobierno, en los partidos políticos, cuando uno ve falta de ética, puede ver trazabilidad de corrupción, nepotismo y prebendarismo. Cuando uno ve políticos que no transan la ética, ahí tenemos políticos confiables. Pero en este momento todos los políticos chilenos, todos tienen, esto es como los envases cuando uno busca que no haya trazabilidad de carne, de harina de pescado, de marisco, porque soy alérgico. Bueno,
Si somos alérgicos a la corrupción, por ejemplo, todos los políticos chilenos tienen trazos de corrupción, nepotismo y prebendarismo porque todos han mirado para el lado en su momento y a lo largo de su carrera política. Entonces, desde el análisis criminológico, es por eso que yo voto nulo, porque yo no le voy a dar el voto a un cómplice de la corrupción, a un político que se hizo el pelotudo y no la denunció en su momento, y que ahora que pasaron los años dice, ¡ay, yo lo vi, pero en su momento no lo pude denunciar! No. Acá hablamos de prevención y de control. Las estrategias de prevención y de control de la corrupción se centran en fortalecer precisamente la integridad individual y promover la rendición de cuentas. Pero ¿qué esperamos de políticos que cuando tú les preguntas, por ejemplo, a la izquierda, ¿dónde está la plata? A la Karina Oliva, ¿dónde está? ¿En qué ocupaste los 52 millones de los desayunos? De la diputada Pérez, que sigue ahí, de una justicia que libera a Jadwe, de un partido republicano al que le pedís explicaciones por qué las asesorías externas tienen todos los montos iguales desde la Cámara de Diputados y no te pescan. A los que les preguntáis por sus negocios con Sebre, a la izquierda y la derecha y ninguno, de Inmobiliaria Sebre, ninguno de los dos dice nada. Ni siquiera atinan a defenderse. Se quedan mudos. Ni siquiera pueden querellarse porque saben que es verdad. Entonces, por eso falta tanto la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas no debería ser solamente a través del sitio de transparencia. La rendición de cuentas debería ser cuando tú le preguntas a un político algo, el político o el funcionario público te debería responder sin esperar que la ley lo cubra y sea un manto protector, la ley de transparencia, como para no explicar nada. Aunque la corrupción pueda verse influenciada por factores sociales y estructurales, la responsabilidad individual sigue siendo un elemento central, pero uno de los elementos centrales en su comprensión y en el combate, pero no es el único elemento. Entonces ustedes tienen que aprender de que cuando uno investiga la corrupción, lo de la responsabilidad individual es una mentira puesta por la casta política chilena para desinformarlo. Ustedes lo primero que tienen que pensar cuando hay uno de estos tipos de casos de corrupción es, acá las responsabilidades son colectivas. ¿Quién más está metido? Es lo primero que ustedes tienen que pensar. Tienen que ser mal pensados. Entonces, sobre todo cuando la corrupción es endémica en un sector político, la corrupción endémica en un sector político se debe a una combinación de factores que crean un ambiente propicio para su perpetración. Y acá la corrupción es endémica en la izquierda y en la derecha. Eso está más que claro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo todos los días. Tenemos un débil Estado de Derecho. Las leyes y las normas son débiles o se aplican de manera selectiva. La impunidad se convierte en la norma, incentivando la corrupción. A ver, teníamos una jueza que hoy decía que nosotros los ciudadanos nos enojamos cuando Jadwe es liberado porque nos sentimos frustrados. Tenemos jueces que liberan a un montón de narcotraficantes que fueron encontrados con 1.600 kilos de droga, con 19 autos, con armas, en flagrancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y les ponen una fianza de 2 palos y todos se van para la casa. En libertad absoluta y se acabó el show. Coquimbo, gran zona en Coquimbo. Un abrazo a todos los cabros que se fueron en libertad, pero se aprovecharon de un sistema corrupto. Si la culpa no es del narco, el narco simplemente se está aprovechando de jueces y un sistema judicial que son permeables. Entonces acá tenemos una debilidad en el Estado de Derecho y por eso siempre yo les insisto que en Chile el chancho está tirado. Hay una falta de transparencia y una rendición de cuentas terrible porque la opacidad en la gestión pública, en la ausencia de mecanismos efectivos para fiscalizar en tiempo real a los funcionarios, facilitan el abuso de poder y facilitan y han facilitado desde 1990 la malversación de fondos.
Hay una cultura en Chile a la corrupción. Cuando la corrupción se normaliza, cuando la corrupción se acepta socialmente, la responsabilidad es individual. Ah, no, pero ellos también roban. Ay, no, pero ¿cómo vas a atacar al sector? El enemigo está al frente. Eso se llama cultura de la corrupción. Y cuando las personas esgrimen esta frase, el enemigo está al frente, eres un infiltrado, están siendo subjetivos en su apreciación con respecto a la corrupción y están defendiendo al sector, están tapando. Esto lo hacían antes del año 2021 y estaban acostumbrados a hacerlo, pero con el surgimiento de estos canales independientes de YouTube, cuentas de Twitter, etcétera, etcétera, ustedes han ido aprendiendo de que en realidad eso está mal. O sea, que no puede haber una cultura de la corrupción en la política. Cuando la corrupción se normaliza y se acepta socialmente, se crea un círculo vicioso en el que los nuevos actores políticos que están entrando se ven presionados a participar para no quedar en desventaja. Y Chile tiene un sistema político sumamente débil. Hay falta de control, hay falta de contrapeso, la concentración de poder en los dueños de los partidos políticos y la influencia indebida de grupos económicos ha favorecido la corrupción desde 1990. Hoy no escuchamos absolutamente nada de bajar los salarios en el sector público. Es más, la gente del sector público, que es la que mejor gana, dice que gana poco en comparación con el resto de los chilenos, y el 80% de los chilenos gana el sueldo mínimo. Entonces, aproximadamente el 80%. Entonces, aunque ahora con el comercio ilegal y todo eso, no creo que eso sea tan así, pero no hay datos oficiales que puedan desmentir lo que yo estoy diciendo. Entonces, esta es una cuestión de ambición, porque no ganan poco. Pero yo no entiendo cómo los políticos entran a buscar ingresos adicionales a través de prácticas corruptas. No les basta con el sueldo. Sí, un sueldo. ¿Por qué tratar de aparentar lo que nunca fueron y lo que nunca van a poder ser? ¿Por qué tratar es algo que yo no entiendo. ¿Por qué al político chileno le gusta tanto aparentar? El último Audi, como si tener un Audi fuera la última gaseosa del desierto. Cualquiera puede tener un Audi. No es un... Con trabajo, con esfuerzo, cualquiera puede tener un Audi. Yo tuve un Audi A4. Lo vendí para pagar una tarjeta de crédito cuando me cancelaron en los canales de televisión de Paraguay por no mentir. Y después, cuando recibí una herencia, no me compré un Audi, me compré un Toyota Yaris, un Toyota Vitz del 2006, chiquitito, económico. No. ¿Por qué esas ganas, esos jueces de la Corte Suprema que querían, recuerden, 22 Lexus? Ahí tú te das cuenta de que la corrupción es endémica, como en el caso de Hermosilla. La responsabilidad es colectiva. En estos casos de corrupción endémica en todo el sistema político chileno, donde se evidencian redes de influencia y prácticas de corrupción sistemática, las responsabilidades individuales se entrelazan y forman parte de una responsabilidad colectiva. Y esto se debe a que la corrupción endémica, como hoy está en Chile, implica la participación de múltiples sectores y múltiples actores. Acá está metido el Poder Judicial, acá está metida la Fiscalía, acá están metidas las policías, acá está metida la Fuerza Armada, acá está metido el gobierno, acá están metidos todos. No se trata solo de un individuo aislado. Acá estamos hablando de una mega red de personas que se han beneficiado desde 1990 y que están perpetuando este sistema corrupto.
Existe una complicidad y además existe tolerancia. Y lo vimos en el caso Jadwe, o en el caso Barriga que está en su casa, o en el caso de tantos acusados. A ver, lo vemos en los exdirectores de la PDI. A ver, los jefes de la policía están en su casa y se gastaron la plata de todos los chilenos, presuntamente. ¿Entienden el nivel de locura y el nivel de corrupción que tenemos en Chile? Eso es complicidad, eso es tolerancia. La normalización de la corrupción crea un ambiente donde los actores, aunque conscientes de la ilegalidad, participan por conveniencia o por temor a represalias de su sector político. Las instituciones hoy se están viendo afectadas. La corrupción endémica en Chile está debilitando absolutamente la confianza. A ver, ¿alguien confía hoy en el Poder Judicial? ¿Alguien confía hoy en la Fiscalía? ¿Alguien confía hoy en el gobierno o alguien en su sano juicio confía en los partidos políticos? Si hoy se ha socavado, ellos mismos han socavado su capacidad para funcionar de manera transparente y eficiente. Ellos mismos se han autoflagelado frente a la galería. Nosotros estamos con las cabritas nomás viendo cómo todos se hacen pelota. Por lo tanto, aunque cada individuo involucrado es responsable de sus actos, la responsabilidad, les guste o no a los políticos chilenos y a los defensores de los partidos políticos, se extiende a todos aquellos que de alguna manera contribuyen a mantener el sistema corrupto. Todos son parte. Esto incluye, para que la tengan clara, quienes participan activamente, a quienes lo toleran, a quienes se benefician de él directa o indirectamente. Por eso, cuando yo mostraba la foto de uno de los implicados en el caso de Morcilla, que era de la Tesorería General de la República y que su hijo era cadete de la escuela militar, las personas me decían, ¿por qué publican la foto de la familia completa? ¿Por qué? Si la responsabilidad es individual. No, pues perrito. Porque ese funcionario de la Tesorería General de la República se benefició o se habría beneficiado presuntamente, y por eso está siendo enjuiciado e investigado, y creo que ya fue condenado o está con prisión preventiva. Entonces, acá la responsabilidad no es individual. Se extiende a quienes dejaron que el papito se hiciera millonario, a quienes participaron activamente de las prebendas, a quienes lo toleraron sabiendo lo que hacía el papito, a quienes se beneficiaron de lo que hacía el papito, directa o indirectamente. Ahora, ¿cómo le pedimos a ese cadete? ¿Alguien va a confiar en un cadete de la escuela militar que vio cómo su papá se enriqueció a costa del caso Hermosilla? Ya, pues, dejémonos de hueviar, pues nadie honesto. Ahora, en un sistema corrupto donde todos aplauden a los corruptos, sí, pues es una gracia, pero para los que no, no, pues. El caso Hermosilla nos está ilustrando a todos de cómo la corrupción puede permear diferentes niveles y sectores, involucrando a abogados, a empresarios y a una gran cantidad de funcionarios públicos. En estos casos, aunque no les guste a los defensores de los partidos políticos y a mis bots y a mis haters, la responsabilidad individual de la que tanto se aferran se diluye, vos perrito, en una red de complicidades que requiere una respuesta integral por parte de un sistema judicial que tampoco quiere caer, y de una sociedad que en su conjunto tiene que aprender a que las responsabilidades en los casos de corrupción no son individuales, son colectivas, y que tienen que pensar, que tienen que ser mal pensados. Sabía entonces que en ciertos casos de corrupción y en otros sistemas de justicia donde realmente se combate la corrupción política,
se afirma que la corrupción es una responsabilidad colectiva y no una responsabilidad individual. ¿Sabías esto? Déjame tu comentario abajo del video. Obviamente, si tienes mayor conocimiento que yo, por favor, déjame tu comentario abajo para aportar con tus conocimientos y con tus opiniones del programa. Esta frase es lo primero que te tiene que poner en alerta para detectar políticos o funcionarios corruptos del Estado, al igual que quienes se están candidatando a algún cargo. Las responsabilidades son individuales. No, pues perrito. Son colectivas. Sobre todo en un sistema donde la corrupción, como en Chile, es tan endémica. Gracias a Patricio, gracias a Jorge, gracias a Nagda por ser nuevos miembros del canal. Ellos han renovado sus suscripciones a la comunidad del canal de YouTube de Pablo Fontirroy. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que me ven en Buin, en Lota, en Sydney, y los invito también a los que me ven desde Los Ángeles, desde Miami, Melipilla, a hacerse miembros del canal a través de su cuenta de Google. Sus aportes voluntarios también son sumamente importantes. Gracias a todos los que están realizando sus aportes voluntarios en la cuenta Ruth en Chile y que hacen posible este canal. Gracias a Mónica, ha estado tremenda, realmente salvó el mes junto a todos ustedes, pero Mónica salvó así, pero con todo. Muchas gracias, Mónica. Gracias a los del Banco Santander Dominical, a SN, a Verónica, que estuvo tremenda, María Angélica, al señor Serviestado del 30 de agosto, Alfredo, a Lilian, al señor Banco Santander del 1 de septiembre a las 21:26, a los depósitos en efectivo de este 2 de septiembre a las 10:49 en Puente Alto, también a los que hicieron un depo en efectivo el 2 del 9 a las 13:27 en Santiago, también al Banco de Chile a las 16:46 de ayer, además de Enrique, y por sobre todo, gracias Enrique por esos mensajes, y a la anónima del café con vainilla, que me envía un abrazo desde el sur. Gracias, anónima del café con vainilla. Un abrazo a todos los que quieran aportar a través de la cuenta de PayPal y también a mis mecenas de Patreon. Mi agradecimiento de todos los días. Si tú quieres ser mecenas en Patreon, también lo puedes hacer. Muchas gracias y no te olvides que si te gustó el contenido, le puedes dar me gusta, le puedes pegar una compartida, puedes apretar la campanita y de paso me puedes dejar un super thanks, ese corazón con signo peso que está obviamente abajo del video acá en el canal. Y no se olviden, mis queridos amigos, que solamente quedan 55 días para que la ciudadanía exprese en las urnas su descontento por la corrupción, nepotismo y prebendarismo que ha caracterizado la gestión de los políticos chilenos desde 1990. Este 27 de octubre yo voto nulo. ¿Y tú lo vas a hacer o vas a seguir alimentando estas redes de corrupción donde la responsabilidad es colectiva? Nos vemos hoy en el video de las 8 de la noche. Si Dios quiere, les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video.